primer recuerdo del cuerpo físico, del cuerpo humano, podría llegar a estar en relación a un ámbito, un contexto íntimo, ¿no? A un contexto privado, familiar. Y la palabra prohibido me aparece, la palabra censura me aparece, bueno, por la mirada del otro, por cómo se concibe o se concibió el cuerpo históricamente, el cuerpo del otro, digamos, conocer a un padre o a un abuelo, pero no conocerlo desnudo, no conocer sus partes, no volver a ver aquel pecho que dio alimento, o no ver a tu padre porque es un hombre, o viceversa. Creo que es una palabra que me aparece, que tiene que ver con lo negado, lo prohibido, y lo cuestionado, ¿no? Después. ¿Y vos, Ana? Yo estaba pensando que quizás es al revés. Yo seguí viendo el cuerpo desnudo, los pechos de mi mamá, en realidad. Pero no tengo un recuerdo de prohibido, no tengo ese recuerdo. Y estaba tratando de hacer memoria, porque siempre he trabajado sobre el cuerpo en mi propio trabajo, claro, ¿no? Sí estaba el tema de la operación de mi abuela en Austria, que era como un tema un poco misterioso, porque se hablaba de que había dejado de bañarse con su hija, con mi madre. Entonces sí había un elemento ahí que me perturbaba, pero siempre sentí mucha cercanía, sobre todo al cuerpo de mi abuela, y un conflicto con el mío, siempre. claro. O sea, siempre una tensión, una relación compleja con mi propio cuerpo, desde como los 8 años, yo creo. Bueno, somos dos mujeres curadoras y somos feministas en reivindicación de igualdad de derechos. Y creo que desde ese punto de vista somos dos personas que concebimos una muestra con ideas políticas que sí son feministas. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que incluso debería de ser algo que está implícito de manera natural dentro de la muestra. O sea, creo que todas las preguntas que se están haciendo es desde una postura donde es inclusivo, donde lo importante son preguntas muy profundas sobre la identidad, sobre el género. Y yo creo que la pregunta es evidente y es natural que uno parta desde el lugar del feminismo. Incluso a veces me pasa que creo que la palabra feminista pareciera que pudiera ser que también excluye algunas otras posturas, y creo que incluso debería de no excluir nada, ¿no? O sea, es tan importante esta diversidad, esta igualdad, que para mí se da por sentado en esta muestra, y ni siquiera lo veo como un tema que yo necesite insistir en él, porque creo que es la base esencial, ¿no? del discurso del que estamos planteando. Es muy importante que yo hable del trabajo de Diego, porque además estaba muy entusiasmado de venir. Él es un chico muy joven, ahora debe tener 24, pero cuando empezó a trabajar, lleva fotografiando desde los 12, 13 años, una cantidad de trabajo inverosímil. Tiene varias series, le ha ido muy bien en los últimos 3 años. Entonces, esta serie en particular es Ensayo para una despedida, en que él trabaja con su familia. Lleva muchos años trabajando con ellos, son su madre, su abuela, su tía, él mismo. Y es un trabajo en donde a través de la fotografía va explorando y va forzando los vínculos en una familia con un nivel muy alto de violencia intrafamiliar,
donde hay abuso de la madre, donde hay, o sea, él tiene que, o sea, abuso en sentido de violencia, donde él tiene que luchar por su propia identidad sexual y ubicarse dentro de este contexto familiar. Entonces es a través del vínculo que con la abuela, y luego regresa trabajando con la madre, que al final es como, la fotografía se vuelve como una manera también de ponerse ante él y de generar una especie de choque de fuerzas, ¿no? Yo creo que es importante este trabajo porque es un poco lo que decía hace un rato, de gente muy joven que está mirando su propia cultura y su propia identidad desde su mirada. Dentro de la manera en que se aborda el cuerpo están sucediendo, están cruzándose todos estos ejes que tienen que ver con las problemáticas del arte y de la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces creo que las diferentes miradas sobre estas preguntas que se están haciendo diferentes artistas del mundo, que pasan a través del cuerpo, son de resistencia, son de muchos tipos. Algunas son, todas ellas son provocativas en el sentido que son muy honestas, desde una mirada con muchas preguntas, y en ese sentido sí es de resistencia. Sin embargo, lo más importante tiene que ver con lo que es siempre el arte, que también es resistencia, con un espacio donde uno pueda plantearse todas estas preguntas y donde uno pueda encontrar un punto donde cuestionarse a sí mismo a través de esa práctica y por ende hacia el público, ¿no? Pues hay una amplitud y diversidad de propuestas en 29 trabajos, y no son necesariamente de una manera u otra. Digamos, lo político y lo poético para nosotros son dos palabras que nos gustan y que combinan lo políticamente poético. Digamos, también se habla hay dos trabajos que hablan de actualidad política, digamos, de una actualidad social, como el trabajo de Brasil y de Venezuela puntualmente, el trabajo de Luana Navarro y de Beto Gutiérrez, y están hablando desde el cuerpo, digamos, sobre una sociedad, digamos, sobre un hecho histórico, un hecho actual. Es interesante pensar que desde el cuerpo se pueden plantear muchas temáticas diferentes y en ese sentido de resistencia, ¿no? Poca presencia del cuerpo del hombre. ¿A qué se debe de la fotografía? Pero no hay pocas presencias. Bueno, proporcionalmente sí. O sea, hay trabajos muy importantes desde un lugar clave de la reflexión sobre el cuerpo del hombre, desde la sexualidad, desde las tradiciones, don Roberto Tondopó, Diego Moreno, Nelson Morales, Juan José Herrera, aunque quizás proporcionalmente sean menos, las preguntas son muy certeras, ¿no? Que tiene que ver con el género, el cuerpo, la sexualidad, la identidad cultural, las tradiciones, la mezcla entre lo sincrético, entre las tradiciones prehispánicas y actuales. Entonces creo que esas preguntas son fundamentales en un sentido muy profundo, o Fernando Montiel Clint, que viene completamente desde otro lugar. O sea, cada uno aborda una pregunta sobre el cuerpo desde otro lugar, y creo que sí hay menos hombres que trabajan específicamente desde el cuerpo, pero los que hay ahora y que son cada vez más están resultando bastante contundentes. Bueno, hay una gran participación, o sea, hay al menos 3 o 4 trabajos que hablan de identidades transgéneros, hablar de, digamos, hablar precisamente del hombre o de la mujer es volver a caer en moldes. A mí me parece que es interesante. En una relación binaria. Exacto, y me parece que es interesante. Digo, hay 3 o 4 trabajos que hablan de identidades transgéneros, y me parece que plantean cosas muy fundamentales y contemporáneas, actuales, cuestiones del hoy y que tienen que ver con el hombre. Y yo te diría que hay quizás menos, o sea, hay el trabajo de Juan José Herrera, que son desnudos de hombres, que rompen contra los modelos, digamos, tradicionales, de mostrar al hombre musculoso y con un cuerpo y consumible,
bueno, salir de esos moldes. Sí hay trabajos que faltan, sí hay trabajos que son necesarios, acá los hay, están presentes. A mí se me hace pensar que quizás hay trabajos que sí faltan, que no están en la muestra, y por ejemplo, una temática que no está y que para mí es interesante es pensar el transgénero desde el hombre trans, digamos, ¿no? Desde aquel cuerpo concebido femeninamente, o sea, concebido de la mujer, que se construye hacia otras identidades. Y esto Pero tiene que Mariana, Manuela, ¿sí está? Claro, no, al revés, ¿no? Mujeres que toman otra identidad. Claro. Esa digamos, temática no está. Sí, que de alguna manera tiene que ver con volcarse hacia dejar de lado cuestiones como la maternidad y el modelo de una mujer que se sostiene a través de muchas instituciones y bueno, esos son trabajos que faltan, ¿no? Que hay trabajos que faltan, que no están en la muestra, pero que son trabajos interesantes para pensar todas estas construcciones. Pero quizás sí, ¿no? Quizás sí el hecho de la mujer ha tenido siempre una relación más compleja con su cuerpo desde la mirada masculina. Más integral, sí, ¿no? al mismo tiempo más integral, ¿no? Sí. Siempre. O una lucha más fuerte, porque también ha sido ¿no? modelo de mirada a través de otros, ¿no? Por eso es interesante que hay que romper con esa mirada y hacerse una pregunta sobre desde dónde nos estamos enfrentando a nuestro propio cuerpo. Y uno de los temas que por el hecho de que yo he trabajado en eso y estoy consciente, hay muy pocos trabajos sobre maternidad que realmente aborden desde un lugar complejo, con toda la potencia que tiene ese tema, porque a lo largo de mi experiencia siempre se habla de eso como un tema que en el fondo pareciera no ser un no tema, ¿no? Porque se supone que es algo natural, se supone que es algo común, o sea, incluso realmente hay muy pocas fotógrafas en el mundo que abordan este tema, y por eso nos parecía tan importante incluir el trabajo de Paula López Droguet, porque creo que tiene una mirada muy contundente sobre... Muy realista. Y muy guerrera, ¿no? Como con una postura muy fuerte sobre lo que significa este momento que realmente es una transformación radical en la vida de cualquier ser humano, de la madre y del hijo, ¿no? Y yo creo que eso sí es una postura para mí muy importante, una postura política. Y yo creo que en los últimos años las transformaciones del medio fotográfico han permitido que muchos artistas se hagan preguntas desde otros lugares. Entonces, sí creo que hay una transformación en ese sentido y que hay muchos de los trabajos aquí que están haciéndose preguntas sobre el cuerpo y el lugar en el lugar en el que se inserta, social, política, culturalmente, que son nuevas y que sí abren puertas a una nueva manera de ver el cuerpo, a una nueva manera de enfrentarse como artista y como ser ante la sociedad. Y eso me parece particularmente importante. O sea, creo que para poder generar un cambio, primero hay que nombrar las cosas, poder realmente articularlas. Y es la primera vez en México, es muy notable que gente de comunidades indígenas, de comunidades que antes eran vistas por otros, se están mirando a sí mismos y están tocando temas centrales a la identidad a través del cuerpo. Hay un tema que atraviesa su trabajo, que es el linaje femenino a través de su abuela, de su madre y de ella. Su abuela, una mujer campesina, donde el acceso a la lectoescritura estaba lejana, una madre que avanza un poco más sobre esos derechos, esas posibilidades, y ya una hija, que es ella, ya cruza esa frontera y accede a todas esas posibilidades y se retrata desde ese linaje, ¿no? Desde ese linaje, desde su abuela hacia ella, hacia un vínculo entre las tres generaciones.
Bueno, este es un proyecto que se llama Casa Azul. Es un proyecto que conceptualmente llevo pensándolo desde final 2015, cuando me encontré con una socióloga que estaba como muy pensando cómo se puede sacar todos los temas de sociología académico afuera de la academia, de la mera academia. Y yo le propuse, bueno, ¿por qué no acercar las fotos, ¿no? De allá empezamos entonces a trabajar con un laboratorio de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, sobre justo proyectos de sociología visual. Y empezamos a pedir el permiso en la penitenciaría varonil de la Ciudad de México. Pedimos permiso para entrar y trabajar con personas transexuales, o sea, personas, hombres que afuera o dentro de la cárcel hicieron su transición hacia mujer. Y fue muy difícil entrar en la cárcel, nos llevó un año, pedimos como varias veces el permiso hasta que nos dejaron entrar, pero con muchos problemas. O sea, que la idea era de hacer fotos contextualizadas, yo soy fotodocumentalista, entonces llegaba de esta forma de ver las imágenes, de tomar fotos, y nos dieron permiso de entrar solamente 5 veces, 3 horas y adentro de un salón. Al principio además se nos dijeron no se puede tomar las caras. Gracias a la Oficina de Derechos Humanos nos permitieron también, como pueden ver, de tomar las caras, pero lo que yo tuve que hacer fue como replantear totalmente el proyecto entrando adentro de la cárcel, y tanto que pasamos, la socióloga y yo, en el gimnasio buscando mujeres trans, ¿no? Como fue muy duro porque la institución no nos ayudó, no difundí esta posibilidad de trabajar con ellas. Y entonces como que conocí estas 5 mujeres. Y bueno, empecé a hacer estas fotos como de atrás, trabajando un poco sobre la ambigüedad entre una actitud muy femenina y un cuerpo masculino. Luego, retomando un poco inspiración por la fotografía de identificación de la cárcel típica, frontal y de perfil, como trabajé con ellas así, de esta forma, pero con la esperanza con mis fotos que no sean solamente fotos de identificación, sino además de identidad, donde ellas se pudieran mostrar cómo ellas se sienten dentro de ellas. Luego, hablando con ellas, descubrí que los objetos femeninos no están permitidos dentro de la cárcel, sino por medio de la corrupción de la aduana, y por eso que tomé fotos de estos objetos que para ellas son como armas de lucha, ¿no? Identitarias, porque por medio de estos pequeños objetos ellas pueden reivindicar su identidad de mujer adentro de un espacio totalmente varonil. Así como que la socióloga también le daba temas que ellas empezaron a desarrollar en forma escrita, y acá se pueden ver los textos. Casa Azul, como pueden ver, todo es azul, y porque ellas están obligadas a vestirse de azul. Entonces el apodo de la cárcel es la Casa Azul, y de allá entonces, justo porque no podía tomar fotos contextualizadas, pensé que justo una forma para hablar de ellas era eso de usar el color de esta cárcel azul, que es su cuerpo, como ellas nacieron, o sea, nacieron hombres, y de ahí entonces surgió la idea de desarrollar todas las fotos en cianotipia. Entonces son todas fotos que están tomadas en medio formato, y luego la imprimí con este método de impresión antigua, pero seguía como faltándome algo. Adentro de la cárcel, adentro de este salón donde nos encerraron, encontré un viejo manual de los años 80 sobre la biología, y de allá entonces empezó también una reflexión como la biología nos enseña que, o sea, somos seres iguales, en realidad nacemos todos de una célula, y entonces como que lo que yo hago siempre en mi trabajo es trabajar con otros trabajadores que pueden ser abogados, sociólogos. En este caso trabajé con biólogos de un laboratorio de Londres, que ellos toman fotos microscópicas de tejido prostático para encontrar enfermedades, obviamente en su caso. Entonces me puse en contacto con ellos y descubrí que usaban un líquido de contraste que es rosa, o sea que al final la célula se ve en el microscopio rosa.
Entonces de allá como que decidimos juntos de tomar estas fotos son todos tejidos sanos. No quería acercar la enfermedad a la transición, al ser trans. Y así por eso que acá a la derecha se ve una foto grande de un tejido prostático. Y eso entonces es Casa Azul.